es el tema de Inner Source? Sobre todo lo primero que mira es en la organización Inner Source Commons, que bueno, tiene una serie de cursos, se fundó hace ya unos cuantos años. Luego vemos a la fundadora, que es la gurú bueno, tanto en su momento de Apache Software como de esta organización de Inner Source Commons. Esta presentación, se comparte, ¿no? De todas formas, quien la quiera, porque al final lo que me interesa sobre todo también es que hay varios enlaces a puntos importantes y a formación importante, tanto para empezar como para temas avanzados, para que, bueno, aparte de lo que se explica aquí, y no algunos se ponen a copiar los enlaces y a hacer fotos a los enlaces, pues están aquí incluidos. Entonces, la siguiente slide, sobre todo lo que me interesa. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es Inner Source? Habrá 200 horas de formación en la organización esta de Inner Source, desde cero hasta nivel súper avanzado, hasta ya temas de patrones de arquitectura de Inner Source, ya un poquito ya pues, para temas de certificaciones y demás, y que están planteando pues, entrar en el IE Cubo pues, ahí. Si os suena el tema de los patrones de arquitectura o patrones de diseño de software, pues al final pues, es algo por lo que están apostando bastante últimamente. Pero en esa teoría no vamos a entrar, lo que me interesa es que sepáis que se puede llegar al nivel de formalismo en Inner Source hasta ese punto. Vamos a ver pues, cómo resolver los problemas principales cuando queremos implantar Inner Source en una empresa. La newsletter al final es una slide donde están todos los enlaces principales y sobre todo pues terminamos con los mensajes clave que me gustaría que os quedaseis. Vale. ¿Esto está avanzando? Sí. Bueno, pues ¿alguien sabe qué es Inner Source? ¿Quiere atreverse? ¿No? Bueno, sin mirarlo, ¿vale? Imaginaros, sabemos lo que es software libre. Sabemos, tampoco vamos a entrar en la diferencia de lo que es software libre, de lo que es la cultura de open source, pero sobre todo imaginaros pues, el caso típico en que se te ocurre una idea, un código, lo subes a GitHub, a GitLab, a un repositorio público y tiene la suficiente atracción para que empiecen a haber colaboradores, que empiecen a abrirte pues, pull requests para hacer cambios o para incluir su información, o te hacen un fork del repositorio y empiezan a hacer mejoras y pues hacen una solicitud de que esas mejoras se incorporen en lo que es la línea master. Proyectos de este tipo, no sé si podéis nombrar alguno de los más famosos. Luego voy a enseñar también una slide que una vez, y sobre todo por contar experiencias, me dijeron, si no eres capaz de demostrar que Inner Source puede funcionar dentro de una empresa, pues entonces no sigamos hablando. Yo voy a contar solamente una. Apache, lo conocéis todo, ¿no? Bueno, Apache Tomcat. Apache Tomcat es cultura, no Inner Source, no empezó como Inner Source, pero sí que es cultura de software libre. Pero la forma en que ha ido evolucionando, sobre todo el ecosistema de Apache, a día de hoy está basado en la metodología Inner Source. Entonces, vale, todavía no hemos explicado qué es Inner Source, pero la idea fundamental es, te llevas el concepto de lo que es Open Source, en el que tú te puedes descargar el código. Por supuesto hay licencias que tú dices pues solo lo puedo utilizar si es para fines educativos, no lo puedes utilizar para empresa o úsalo para lo que quieras y ni acredites. Entonces, imaginaros en una empresa con 200.000 trabajadores, en proyectos con 1.000 personas, en proyectos donde hay 20 o 30 equipos y es código propietario de tu empresa. ¿Cómo llevar esa cultura de vamos a compartir, vamos a utilizar herramientas de software libre, vamos a colaborar con otros equipos, vamos a aplicar una disciplina y una cultura muy distinta a lo que es la cultura empresarial, donde pues en algunos casos la meritocracia es positiva, en otros casos no es positiva? Entonces, por ver un poquito cuáles son los aspectos fundamentales, lo primero es lo que es compartir el conocimiento. Yo puedo ser el mejor del mundo en un proyecto o en un equipo de desarrollo, o si estamos en el mundo de Agile, pues yo soy un desarrollador que pues soy el lumbreras en un equipo en un sprint en concreto, y esta persona pues no comparte ese conocimiento con nadie. Esta persona es alguien que solo puede trabajar solo. Una persona entonces que desde mi punto de vista
puede ser positivo o puede, la mayoría de las veces puede ser nocivo para el resto del equipo de trabajo. Hay muchas veces que te encuentras personas de este tipo que saben mucho pero no saben compartirlo, porque no quieren, porque no les interesa, porque no saben, pero el trabajo en equipo, que es la filosofía de open source, se basa en un equipo, no en una única persona. Llega un momento en el que una persona no puede salvarlo todo, ni puede abarcarlo todo, ni puede desarrollar todas las cosas cuando hacen falta. Entonces, lo que es compartir el conocimiento no es solamente, pues te explico un ratillo lo que tienes que hacer y ya está, sino que todo lo que yo haga, el código que yo escriba, esté documentado con una calidad lo suficiente para que sea útil, no por poner un comentario para llegar en cualquier análisis estático que te diga he cubierto pues con tanta línea de comentario 27.000 líneas de código. Los números mágicos como la cobertura condicional de las pruebas unitarias y todo esto, que los bancos suelen ser el 95%, hay empresas eléctricas el 80%, ¿y esos números por qué? ¿Eso qué garantiza? Pues aparte que hay formas de garantizar la calidad de esos números, pero hay veces en las que los equipos de desarrollo sobre todo se centran en cumplir con lo que te están midiendo para poder hacer la entrega, ¿vale? Entonces, aquí esto choca un poco en el que esto necesita tiempo, compartir tu conocimiento. Ese tiempo es muy difícil hacérselo ver a las empresas de que esto lo pueden aplicar de forma interna. Luego también vemos que uno de los aspectos fundamentales de aplicar Inner Source a un proyecto de forma interna es la retención del talento. No sé si ahora estamos un poquito lejos de imaginarnos, ¿y eso cómo? ¿Cómo puedes afirmar eso? Pero cuando tienes una persona inquieta, tienes una persona que le gusta su trabajo, que le gusta programar, que le gusta colaborar, que da más allá de lo que se le está pidiendo estrictamente en el día a día, es una persona proactiva, si le pones por delante la posibilidad de participar en lo que él decida, en los tiempos que él decida, siempre que tenga respaldo la dirección del proyecto, es una persona que, pues, si lleva 10 años haciendo lo mismo en el mismo proyecto, pues normalmente cuando llegamos a implantar este tipo de metodología u otras acciones, pues son los primeros que dicen, hostia, pues yo intento hacer esto, cuenta conmigo. Entonces esas personas son las primeras que tienes que ir atrapando cuando quieres empezar a meter esa cultura y esa filosofía dentro de un proyecto. Hay veces que no te encuentras a nadie, están acostumbrados a hacer siempre lo mismo, durante lo mismo y no le toques nada. Son las personas que se resisten al cambio en cualquier medida. Entonces, la colaboración en equipo es fundamental porque al final los proyectos llegan ya a tener una dimensión y una complejidad pues que no lo puede asumir una sola persona, como podía pasar en el mundo de los videojuegos hace ya 30 años, aunque ahora con el tema de los videojuegos también está dándose una convolución, de forma que ya pues, hay muchos juegos que siguen siendo los AAA, que tienen cientos de millones de presupuesto por detrás, pero hay otro videojuego que hacen una o dos personas que se tiran 2 o 3 años haciéndolo. Entonces, esa cultura en la que tú quieres tirar de algo que realmente te apasiona, ¿creéis que una filosofía o una mentalidad típica en una empresa te puede atraer si eres alguien inquieto? El tema, uno de los argumentos de venta más importantes para decirle a un manager, un ultramanager y todas estas pirámides jerárquicas que hay en todas las empresas en las que, ¿y por qué vamos a cambiar la forma de trabajo? Me vale bien como estoy, o ya hemos invertido mucho en una transformación, aunque estén hablando del mundo Waterfall, o estén hablando del mundo Agile, con Scrum o con Safe. Por desgracia con Safe es el proyecto más grande en el que nos hemos encontrado en esta transformación. Lo que es reusar el código, que a nosotros a lo mejor nos puede parecer lógico, hay personas que se niegan a compartir su código dentro de la misma empresa. Algunas veces, entre comillas, con razón, porque en un mismo proyecto puede haber varios proveedores. Entonces, ahí sí que hay una competencia en el que hay proyectos en los que hemos estado en el que han sustituido un proveedor en un equipo por otro, porque ese equipo no estaba dando los resultados que necesitaban. Y eso lo hemos vivido. Entonces, el hecho de compartir código, sobre todo cuando son varios equipos que están trabajando en la misma tecnología, pues también tiene una resistencia. Así que es otro factor que hay que intentar cambiar y hacerle ver cuáles son los beneficios más allá de a qué empresa perteneces. Todo lo que es cuando tienes más de un par de ojos en un código, cuando tienes personas que, bueno, mira, me interesa ese repositorio sobre esa idea que estás haciendo, sobre una librería para acceder a una tablet de esta forma, mediante este protocolo, y una idea de olla que tú crees que a nadie le va a interesar nada más que a ti,
y hay otra persona pues, que es igual es igual que tú y dice, pues mira, pues esa idea me interesa. Lo primero es que tiene que saber que eso existe. Tienes que poner los medios para que esa información de que está ahí pues llegue. ¿Cuántos repositorios, cientos de miles de repositorios hay en GitHub? Llega un momento en el que ya es inmanejable o bueno, pues hay cosas ahí que seguro que son muy valiosas, pero pues por lo que sea no se le presta la suficiente atención. Entonces, cuando tú quieres atraer talento, tú no puedes publicar un repositorio en el que no tenga la suficiente calidad, no tenga la documentación para ver de qué va, no tenga las suficientes pruebas para probar, no tenga la suficiente información para montártelo en tu máquina. Tú puedes tener la mejor idea del mundo y esto es como que si no sabes venderla, pues entonces no existe. Tú puedes tener el mejor código del mundo, pero tiene que estar rodeado de muchos puntos que hagan que otro desarrollador le interese y que le sea fácil llegar a probar lo que tú estás haciendo. Porque si yo abro el código fuente de un repositorio que me indica, mira, vamos a echar un vistazo aquí o voy a hacer una entrevista y me pasan un repositorio y lo miro y empiezo a ver, lo primero, ¿cuántas estrellas tiene? 0. Lo segundo, algunas veces me he encontrado pues, que hay código de verdad pues, bueno, simplemente pues, que lo tiene en su repositorio personal y ya está publicado, pero no hay nada más. Pero otras veces ves el código y te dices, hostia, esto no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Sea el lenguaje que sea, sobre todo si es JavaScript y similares, en el que puedes escribir pues, auténticas barras basadas para hacer una función muy sencilla. Entonces, la calidad del código hay formas de garantizarla hasta cierto punto. La mayoría de las veces se convierte en consigo pasar una serie de métricas y cuando yo he pasado esas métricas de cobertura, de seguridad, de código duplicado, de lo que sería complejidad cognitiva, complejidad capacitiva, todas esas métricas hasta cierto punto te garantizan la calidad del código. Pero hay muchas más herramientas como los linter, supongo que sabéis lo que es un linter, al final es una serie de reglas que tú quieres que todo el mundo siga de forma uniforme. Entonces, ¿qué es lo que conformaría un repositorio que tú dices, y esa es mi opinión, que diga, o sea, pues esto tiene calidad? Pues que el README por lo menos no es el que viene por defecto. Que te explique un poquito qué es lo que hace. Pues hay muchos repositorios que hacen eso. Que tú indiques cuál es tu stack tecnológico. Que no tengo yo que poner a buscarme qué es lo que necesito ahí. Que por lo menos indiques qué es lo que necesitas, como mínimo, qué entorno, qué IDE o recomendado para poder utilizarlo. Tu código que tenga algún comentario, no simplemente hay un pedazo de función de método en el que pues, ya, si tienes 2000 líneas de código, ya sabes, ahí ya empiezan a fallar un montón de principios y conceptos. Entonces, la calidad del código es algo también que atrae a la participación. La cultura, que es lo que he comentado, y aquí es el punto difícil, cuando una empresa pues, tiene una estructura sobre todo jerárquica, esa cultura es muy difícil de cambiar y hacerles ver que colaborando entre equipos, aunque sean de distintos proveedores, se pueden conseguir cosas. Y luego vemos sobre todo lo que es la visibilidad y las métricas, que es lo primero que te pide alguien que está sobre todo orientado a cuánto me va a costar y cómo voy a ver si esto funciona o no. Vamos a ver luego una serie de ejemplos de métricas. Métricas hay conjuntos pues, de lo que te quieras imaginar. Luego vemos, por lo menos en base a mi experiencia, algunas que funcionan, por si las queréis aplicar. Entonces, imaginaros, venimos con la idea feliz, yo he estado trabajando toda mi vida haciendo cosas por mi cuenta y de repente mundo real y entro en una empresa, pues esa empresa ¿qué es lo que tiene? Pues lo que va a tener como todas las empresas, una organización jerárquica, casi siempre en formato de pirámide. Normalmente yo no reconozco ninguna empresa que no tenga una jerarquía, a no ser que sea una startup, donde todos son felices y todos tienen la misma responsabilidad y todo lo demás, pero cuando llega un momento en el que tú tienes que controlar el trabajo que se está entregando, el delivery, pues bueno, las metodologías, tanto las Agile como las Waterfall, todo va orientado a que tú tienes una definición de un rol, lo que estás haciendo, más o menos tus responsabilidades. A veces te ponen un proyecto, no tienes ni idea de para qué estás en ese proyecto, pero seguro que hay un manager, seguro que hay alguien que está decidiendo. Y sobre todo en las empresas en las que todavía siguen llamando a un rol bastante, bueno, recalcitrante en mi opinión, que es la de jefe de proyecto. El jefe de proyecto de hace muchos años. Y eso nos suena un poquitín de nuestra época. A día de hoy, si eres allá y eso, pues sí, pues a lo mejor ya no se llama jefe de proyecto, es una figura mixta entre un product owner, entre un Scrum Master, totalmente opuesto a lo que significa ser un Scrum Master,
pero me encontrarás con un máster que actúan como jefes. Me he encontrado product owners que lo único que le interesa, a mí me entregas lo que te he pedido, me da igual la calidad, me da igual las pruebas, tú me lo entregas, aunque no funcione. Pero yo ya me puedo poner mi checkmark. Los jefes y más jefes, pero sobre todo me interesa llegar a este punto que es donde está el principal problema. El dinero, pero esas torres también significan los equipos. En los 3 ejemplos de distintas empresas con nombres ficticios, pero que son de verdad, que vamos a ver luego, pues se puede llegar al caso de que hay hasta 50 equipos trabajando en pues, funcionalidades relacionadas, que tienen dependencias, pero al final lo que importa es que en la mayoría de los casos quien manda son los que aportan el dinero, quien manda son la gente de negocio. Incluso en algunos casos quien manda incluso es pues los usuarios que van a manejar la aplicación, que te dicen pues así no lo quiero de esta forma, con lo que es un caso deseable el que un usuario participe en el diseño, no de una arquitectura, pero sí de una aplicación, por lo menos de la interfaz de usuario, pero hay otras veces en que el usuario es gente muy experta en un negocio, pero no sabe absolutamente nada del mundo técnico, e impone su forma y su visión a lo que tú tienes que diseñar. Y imaginaros que cada una de estas 5 torres es un proveedor distinto. Y voy a lo de siempre. Tenemos a Accenture, tenemos a Vanade, tenemos a Microinformática del Corte Inglés, tenemos a otro proveedor, tenemos varios proveedores, pues imaginaros. 50. No existen tantos, creo, pero en un proyecto donde había 50 equipos, pues había más de 10 proveedores. Vale. Ese proyecto, por desgracia, por confidencialidad, no es de los que vamos a ver aquí, porque es el que más jugo tenía de todos. Desde, yo lo llamaba intrigas de palacio, puñaladas traperas, cosas, pero que eran absolutamente increíbles, que tú decías, ¿cómo es posible que los aviones vuelen en este? Cuando hablas de proveedores, ¿te refieres al sourcing o de proveedores de hardware o de qué? Pues una mezcla, normalmente lo de hardware, sobre todo si son HP y IBM y tienen su infraestructura, o viene el cloud de Telefónica, que también tiene sus propios intereses, ahí también hay cachondeo. Pero sobre todo proveedores cuando tú tienes un equipo de desarrollo frontal, un equipo de backend, si ya por sí solo, aunque sean de la misma empresa, ya no, eso es culpa de front, no, eso es culpa de back, no, eso es culpa del acceso a la base de datos, no, eso es culpa de la API. Pues imaginaros cuando son distintas empresas y que cuando hacen una entrega al final de cada sprint, reciben unas penalizaciones si no cumplen los objetivos. Son capaces de llegar a hacer cosas en los repositorios cuando se dan cuenta a lo mejor que tienen acceso que no deberían de tener y bueno, pues antes de la demo hacer cambios a nivel de datos e influir en lo que son los resultados de las demos. Alucinantes algunas de las cosas que se pueden ver por ahí. Bueno, aparte de... Uy, para adelante. Aparte del tema yo lo llamo los reinos de taifas, si os acordáis, hay algunos que son, no, mira, no soy, creo que no hay ninguno que sea así de después de que apareció Google. Pero reinos, ya sabéis lo que son, ¿no? Pues yo estoy aquí, me da igual que a ti te ataquen, mientras me ataquen yo no hago nada, ¿vale? Pero y además me alegro de que te hayan atacado, ¿vale? Entonces, y cuando sucede algo que todos los dos equipos tienen que aportar, pues no, pues te apañas tú, que a mí todavía no me ha tocado, ¿vale? Algo que es inherente a cualquier compañía y cuanto más grande sea peor, pues es que son dinosaurios, aunque he puesto un caracol, pero es muy lento. Al final te acostumbras, pero te desesperas con la velocidad en las cosas que tú sabes que pueden funcionar, de alguna forma consigues que lo acepten y se van adaptando. Pero al final es lo que hay, esto es cómo se trabaja en la mayoría de las grandes empresas. Si una startup no, porque a los 2 años se acaba la financiación y a tomar viento, con lo que tienen que ir a los primeros meses, experiencia real, muy ágil, muy bonito, qué guay, tengo un puff de colores, puedo jugar a lo que sea, pero luego llega un momento en el que, hostia, nos queda un año de financiación, tenemos que sacar algo, ¿vale? Y al final ya se convierte en lo que es un sitio de entorno ideal, a lo que llaman fast pace. Si ves alguna vez una posición en la que ponga fast pace, sobre todo si es en el mundo anglosajón, huid de ellas, porque eso también se puede llamar extreme programming o se puede llamar tú trabajas hasta que te revientes. ¿Vale? Yo lo aprendí, lo que significa lo de entorno fast pace. Y al final, para mí es continuamente estar en una batalla con distintos interlocutores. Conforme va pasando el tiempo,
sobre todo al principio, hay que tener nervios y poder resistir y tener iniciativa, pero que es una batalla continua, ¿vale? Entonces, ya que os he contado un poquito pues, lo que hay, situaciones reales que nos encontramos en una empresa. Esto es por resumir lo que hemos estado viendo. Pues no existe cultura de compartir, no existe lo que es controlar la calidad. Por la calidad, pues una razón de ser, no por cumplir con unos parámetros para que no nos metan unas penalizaciones. Lo de siempre, que son las peleas entre los equipos, incluso pues, dentro de un mismo proyecto, sobre todo entre front y backend. Sobre todo no es la culpa de front, no la culpa de backend, pero es que eso lo escuchan en todos los proyectos, ¿vale? Sea el de los proveedores que sea. Y para mí un problema fundamental es cuando los product owners son los que deciden qué es lo que hay que hacer. Por mucho backlog que haya, porque crean los product owners, por supuesto, pero cuando los product owners son personas absolutamente de negocio y no tienen una visión intermedia o por lo menos la capacidad de escuchar lo que te están diciendo la parte técnica de tu proyecto, pues llegas a hacer cosas como un proyecto que al año y medio se decidió que no valía para nada y reconvertirlo a otro proyecto distinto. Es uno de los casos que vamos a ver aquí, después de la inversión de unos cuantos millones de euros. Bueno, pues cuando a ti te llaman, mira, vamos a, por cierto, la semana que viene tengo precisamente esta situación, voy a hablar con un cliente y le voy a empezar a preguntar por cosas. Pues eso, que dónde está el código, quiero echarle un vistazo. Pero no para mirarlo, llega un momento, hay aplicaciones que tienen 80 millones de líneas de código, sin exagerar, los típicos monolitos estos que se han evolucionado de hace 20 años, siguen en Java 1.8 y ya con suerte, y sobre todo porque están on-premise, llega un momento en el que ya no hay máquina más cara que sea capaz de dar más rendimiento, porque ya no hay más, y llega un momento también en el que has llegado al límite de tu capacidad de absorber nuevos clientes o de, ya no hablemos de escalado, de resistencia a errores ni nada de eso. Entonces, las preguntas estas de cuando tú llegas a un sitio y eres, por así decirlo, el enemigo público número uno de muchísima gente, sobre todo, y ya viene esta que viene aquí a preguntar, algunos porque simplemente están acostumbrados a hacer siempre lo mismo, otros porque saben que su puesto está en peligro, así de claro, otros porque saben que, hostia, me voy a divertir yo ahora con esta gente, hay gente malvada. Entonces, cuando tú preguntas, ¿por qué habéis usado eso? Pero no, ¿y eso por qué lo has usado? No, oye, he visto que estáis utilizando este stack tecnológico, que no me lo habéis contado, que me he puesto yo a mirar a ver qué es lo que tenéis instalado y cómo desplegáis y demás, y estáis usando esto y esto, habéis considerado, hay gente que se siente agraviada cuando le estás poniendo en juicio, y no es en juicio, solamente quieres saberlo, porque eso puede llevar otras connotaciones, entonces puedes entender el por qué han tomado una decisión u otra, ¿vale? Bueno, ¿dónde están los test? ¿Los test para qué? No. Y aparte, si le dices ya un tipo de test en concreto, ¿dónde están los test unitarios? ¿Eso qué son los JUnit? Eso con suerte, no estamos hablando de una aplicación frontal, pero vamos, sí, vale, son los JUnit, ¿vale? Pero no, de eso no sabemos. O cuando te dicen que sí, tenemos JUnit y te lo preguntas, ¿y cómo hacen las pruebas de regresión o las pruebas de integración? Con los JUnit. Entonces, te encuentres ese tipo de personas a muy alto nivel en empresas tecnológicas o empresas de servicio a las que tú vas a ofrecerle pues, una serie de oportunidades de mejora, de propuestas. Vas a hacer en un sitio se llama un assessment, en otro se llama un assist, en otro se llama un discovery, ¿vale? Pero es lo que te encuentras siempre. Y esta pregunta es una que me hace gracia, es que, bueno, aparte de saber qué estructura tenéis, ¿cómo se comunican los equipos? ¿Eso? O correo. O bueno, si tienes suerte por Slack, o si tienes suerte, o a lo mejor no, o por Teams, o por lo que sea, o por Google. Pero el caso es que a día de hoy es sorprendente que todavía lo que es la comunicación pues, tenga bastantes carencias y siga siendo sobre todo a nivel de correo electrónico. Espera que lo busque. No, mira, yo me acuerdo que alguien eso lo hablé me lo dijo hace 2 años, espera que te lo busque. Y sobre todo, ya voy a avanzar un poquito más rápido, es que el resultado es que tú eres, bueno, tú y tu equipo eres el enemigo público número uno. Después de esto, que todavía no he explicado qué es inner source o cómo aplicarlo en concreto, ¿alguien se atreve a decir un poquito? Ya sabemos, es software libre,
metodología en la que tú compartes, en la que parece cuando tú se lo explicas a uno y te replica, es que eso me suena jijiji, jajaja. Y yo, fue el que dijo que, a ver si me demuestras que hay algún proyecto que haya sido exitoso utilizando esta metodología, ¿vale? Que yo creo que nunca disfruté más en mi vida. Bueno, seguro en otras cosas, pero en ese caso, en ese día seguro, ¿vale? Entonces, una de las cosas que hay que hacer siempre, y es mi recomendación, cuando tú quieres aplicar lo que es software libre a tu empresa, es lo que se hace en el mundo en el que tú pues, le das marcas una estrellita, y hay gente que le gusta eso, o le da un like, pero estamos en un repositorio, o haces un comentario, o haces una pull request. Alguien que no ha recibido nunca una pull request recibe una, hostias, una pull request, a ver qué es lo que ponen aquí. O, hostia, me han escrito algo en la wiki, anda, me han puesto una ISU para ver si pueden mejorar esto de esta forma u otra. Pero es el reconocimiento. Voy a poner aquí a 3 personas que yo considero fundamentales en este mundo, sobre todo quien acuñó la idea, entre comillas, porque esto de una forma u otra siempre se ha estado aplicando, más o menos, pero luego llegan los americanos y dicen, lo llamamos así, y se hace así, me quiero una organización, la registro y ya está, y ahora todo el mundo a pagar, ¿vale? Entonces, pero de todas formas, conocéis a Tim O'Reilly, ¿no? Bueno, al final es el fundador de O'Reilly, si conocéis los libros estos de los búhos, de los dinosaurios, bueno, todos estos libros, pues hace ya unos cuantos añitos, 2000, es 2006, quiero recordar. Bueno, de todas formas está ahí el link, que fue en una de las múltiples entrevistas, artículos que escribe, pues fue el primero que dijo la idea de lo que es Inner Source. Os lo dejo porque me interesa pasar a la chicha. El danés Cooper. Esta es la diosa, ella misma se considera la diva del open source, pero la tía es un coco y es la que vio, típica americana, ve una oportunidad y tiene una mentalidad de negocio, voy a crear la organización de Inner Source, ¿vale? Pero si entráis a esta organización veréis que es alguien que sabe a lo bestia de código, que sabe a lo bestia de muchas cosas. Coincide conmigo con que Visual Basic es un lenguaje en su momento como para trabajar, y sobre todo pues que a nivel de formación, a nivel de charlas, es la típica que sale en los TED Talks, esto de ahí, pero aterrizada en la tierra, ¿vale? No es eso que se defina como autodiva y eso, pues puede tener una connotación negativa, pero yo para mí es la referente en este mundo. Y luego, pues, lo que es era uno de los CEO de Red Hat, que fue uno de los primeros que apostó junto a PayPal. Danés Cooper sigue trabajando en PayPal, estaba trabajando antes en la Apache Foundation, claro, tenían esa mentalidad de cómo trabajar y se lo han llevado a la empresa. Pues PayPal a día de hoy es un proyecto en el que una parte importante de su código base es software libre. Porque, para que suene software libre de otras empresas grandes que conozcáis, ¿os suena alguno? Bueno, empiezo yo, React, Facebook, Google, ¿sabéis cuál? ¿Alguno de Google? Angular, TypeScript. ¿Cuál? TensorFlow. Vale. Pues todas estas empresas, que ya son ejemplos de cosas que funcionan, y TensorFlow es una empresa, porque al final lo que te interesa sobre todo es, sí, yo lo ofrezco al mundo, pero yo quiero sacar beneficio. Entonces, aparte tú tienes la versión community, como la quieras llamar bonita, y luego tienes la versión profesional, que ya tiene soporte, ya tiene demás, y es un modelo de negocio más que válido. Vamos a ver ya las 3 empresas, Skyflix, Transiberia y Enertrole. ¿Vale? Los nombres son ficticios, ¿vale? Pero Skyflix se dedica a temas de streaming, Transiberia a vuelos y Enertrole pues a la energía, ¿vale? Aquí tenemos el ejemplo de Skyflix, fue un proyecto hace ya 4 años, ahí ves un poco las dimensiones, 200 personas, 8 equipos, estaban pasando a lo que es desde Agile a Safe, un desastre, no tenían cuando llegamos nosotros. Yo llegué para salvar el front. Yo vengo del mundo frontal, empecé mi vida como en la empresa actual, en Accenture, como arquitecto front, y yo era el arquitecto bombero, porque iba pues los proyectos front, que cada uno, pues, hablar de arquitectura en front, eso era como, eso no pegaba, esas 2 palabras juntas. Entonces, pues yo fui a ese proyecto a salvar el front. ¿Y qué significaba eso? Que no se lo llevara a otro proveedor. Y ahí es donde ya empecé yo con estos temas.
Los product owners, que solo yo mando, ordeno y digo que es así, porque es así y así es como se hace, y al final así es como se desarrollaba, bueno, se creaban los backlogs y cómo se llevaba a lo que es los program increments, que es como se llaman en SAFe. 5 proveedores, más o menos con una relación cordial durante algunas épocas, y lo de no sponsorship, eso quiere decir que no había nadie de la dirección de ese proyecto que respaldase el trabajo que yo estaba haciendo. ¿Vale? Transiberia, 1000 personas, estoy hablando de un proyecto, ¿vale? Un proyecto, 50 equipos, todos se suponen que eran Agile, por supuesto nada de DevOps, ¿eso qué es? Por suerte, el jefe, pues el ultra jefe, era un tío que venía de pues, las áreas técnicas, pero las técnicas dinosaurio de la época de los mainframe, de los S400 y todo eso. 3 proveedores tirándose los trastos uno a la cabeza, uno a otro, con 50 equipos, y en este caso, este jefe, ultra jefe, pues era el que respaldaba todas las cosas que nosotros estábamos proponiendo, con lo que es un escenario muy distinto al anterior. Y en Enertrole, pues 300 personas, 20 equipos, Waterfall, a día de hoy. Bueno, supongo que se gira en Waterfall. Había 3 personas para las 300 personas para todo lo que hiciera falta de automatización, con lo que hacían lo que podían. O sea, todavía no había nada de DevOps. Sí, había un pipeline, había un entorno de desarrollo, pero poco más. De nuevo gestionado y dirigido absolutamente por las necesidades de negocio inmediatas, ni siquiera a medio ni a largo plazo, y bueno, pues 4 proveedores matándose entre ellos. Y sin respaldo por parte de nadie, ¿vale? Voy un pelín más rápido, entonces aquí, vale, ¿cómo? ¿Alguien se ocurre un cómo después de este desastre que parece que, no sé, ¿alguien se ocurre una idea? Ganas no han faltado algunas veces, ¿eh? Pero bueno, al final estamos allí para intentar sacarlo. No vas con simplemente unas ideas felices, sino que vas con una metodología por detrás. Y el caso es que lo importante es, y ya empezó a contar lo que funciona, necesitas a alguien que te respalde dentro del proyecto a nivel de cuanto más alto mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes lo que es un escalado, no? No me haces caso, bueno, copia a otra persona. Eso algunas veces funciona cuando lo usas demasiado, ya nadie te hace ni caso, sobre todo cuando no hay respuesta, pero alguien que te respalde dentro de la compañía, que tenga peso y que lo haga de forma proactiva, que antes de que tú aparezcas a pedir cosas, te ha presentado, ha dicho esta persona es mi mano derecha, como lo quieran presentar, necesitas el sponsorship. Y lo primero que te va a pedir, vale, yo quiero resultados, quiero saber cómo se miden las métricas. Esto tenemos una slide preparada exclusivamente para las métricas que en mi caso han funcionado. Porque para mí yo creo que ha sido a lo largo de estos 4 o 5 años lo más importante encontrar cuáles son las que funcionan y cuáles no, también dependiendo del momento en el que estés, sobre todo al principio, que lo que tienes que demostrar resultados lo antes posible. La cultura del cambio pues al final tienes que ver cómo se comunican y tienes que hacer propuestas para que mejoren ese tipo de comunicación. Comunicar no es usar WhatsApp, no es usar Teams, no es usar Slack, es usar un medio en el que cuando tú haces una pregunta o hay una conversación, eso quede registrado y que sea totalmente transparente. Para eso están pues, las issues y las conversaciones que hay, por ejemplo, pues, en GitLab o en GitHub. Entonces, eso va quedando registrado. Entonces, son tipos distintos de comunicación. La libertad en la que eso se consigue en algunos proyectos y se puede decir, pues, mira, se ha comprometido el proyecto a que un 10% de tu tiempo en este sprint lo vas a usar haciendo aportaciones a otros equipos. Eso se ha conseguido en algunos proyectos, en uno de estos 2 proyectos. Imaginaros teniendo sponsorship o no teniéndolo, en qué proyecto se pudo conseguir. Entonces, esa libertad en la que dices, bueno, pues yo vengo del mundo backend, me ha puesto ahora mi empresa a programar en front, sé que esta gente está haciendo una API y, hostia, pues mira, pues yo quiero contribuir porque me gusta, me interesa o porque me da la gana. Y me siento realizado y hago el pull request y contribuyo. Pues, si eso se puede medir, que se puede, eso es un punto fundamental para poder seguir justificando ese tipo de reducción de la capacidad de un sprint. Al final, pues una persona, si le reduce la capacidad, pues bueno, ya depende, la mayoría usan los story points, pues su capacidad en un sprint disminuye. ¿Vale? Este punto es una palabra que a mí no me gusta, sin embargo es muy útil, y es reconocer a las personas que aportan. Hay muchas formas de reconocer, no solamente con pasta o con lo que sea. Hay personas que les gusta su trabajo.
Y el hecho de eso, pues, de que reconozcan el trabajo que estás haciendo, pues con las métricas puedes saber quién es el que más aporta, pero no aportar por aportar, sino aportar con calidad. Hay personas que les gusta tanto el código que a lo mejor si tú en vez de simplemente ser un colaborador lo reconoces como un trash approver o como alguien que es el que va a recibir las pull requests y va a colaborar, pues ya se sienten más realizados todavía. Algunos no lo quieren en pintura, mira el código de otros. Compartir, por supuesto, aquí se trata de compartir y de reusar. Imaginaros esto en el proyecto donde hay 1000 personas, donde habría a lo mejor 20 equipos que hacían aplicaciones frontales con Angular JS, pues todos inventaban la rueda prácticamente de cero, incluso algunos que fueran del mismo proveedor. Cada uno tenía un proyecto en una estructura distinta, cada uno tenía sus propias reglas en su momento de TSLint, cada uno pues hacía las pruebas unitarias con, bueno, los que hacían pruebas unitarias, pues cada uno lo hacía de una forma totalmente distinta, estrategias distintas de cómo acceder a un servicio web o de cómo probar mediante moqueado, pues cada uno se inventaba las cosas y empezaban desde cero. No existía una unificación en las buenas prácticas, un arquetipo, blueprint, como lo queréis llamar, un proyecto de arranque en el que el siguiente equipo que empieza a trabajar, ahí lo tienes, empieza, porque eso ya implementa todo lo que estamos esperando a nivel de calidad, pero la calidad de verdad. Más puntitos. Puede, capaz. Bueno, ¿qué pasó aquí con este? Vale. ¿Qué herramientas son las que creéis que hacen falta para implementar o soportar esto? ¿Alguna es? Bien, bien. Un repositorio es que es básico, necesitáis, incluso aunque sea para guardar la documentación como código. Hace un año ahora todo era lo que sea como código. Infraestructura como código, documentación como código, metodología como código. Bueno, documentación al final, pues ¿cuál es el formato que he preferido normalmente en los repositorios para escribir documentación? Pues Markdown. ¿Vale? Incluso puedes coger y hacer una exportación HTML y te llevas a un portal estático. Si lo quieres publicar y no necesitas acceso ni licencias. Pero pues esas herramientas, a ver si yo... Pues necesitas un repositorio y necesitas pues también, pues algunos repositorios es solamente un repositorio. Pero como GitLab, GitHub, Bitbucket, eso te proveen más cosas para poder registrar esa información, las pull requests, bugs y gestionar ese ciclo de vida de lo que es open source. Y aquí está el otro punto fundamental que os quiero dar unos ejemplos que yo lo llamo semilla, ¿vale? En el que ¿cómo se empieza? Os voy a dar luego unos cuantos ejemplos cómo se puede empezar y sobre todo el reconocimiento de los contribuidores y los reviewers, ¿vale? Venga, vamos directamente. Semilla, eso es, yo te digo, te he convencido, tú eres el jefazo supremo de que esto va a ir en tu beneficio. Yo no vendo, yo soy de la parte técnica, ya se han encargado otros, pero yo voy a intentar explicar la parte técnica, a ver si de esa forma lo entienden algunos de los interlocutores. Entonces, no podemos llegar a decir, bueno, te lo vamos a cambiar todo, porque de entrada ya tienes el rechazo supremo de muchas áreas de la organización. Entonces, cuando tú quieres decir, mira, vamos a implementar InnerSource en tu proyecto o en tu organización, tienes que ir con la capacidad de poder ser tú el que empieces. Yo creo un repositorio, yo he identificado que, por ejemplo, aquí estáis trabajando con esta API obsoleta que la tenéis en RPC y la vamos a llevarnos a RESTful. Pues yo empiezo. Entonces, es una labor en la que tú lideras con el ejemplo de crear un repositorio. No lo publico hasta que no tenga la calidad suficiente para poder publicarlo, para que el que se le ocurra entrar voluntariamente diga, pues vaya mierda, pues esto no me sirve para nada, pues no colaboro. Entonces, es muy importante el ir con el conocimiento por detrás, ya dependiendo del área en el que vayas a trabajar. Comenzar en pequeñito, nada de ir por todos los medios. Vemos luego los ejemplos. Tener en cuenta también que hay muchas cosas dentro de una empresa, a nivel de políticas, a nivel de seguridad, de protección, de licencias y demás, pues que no puede ser compartido, incluso, por supuesto, entre proveedores o entre departamentos. Entonces, es una consideración muy importante que siempre hay que tener. Así que, ¿cuál es un objetivo así inmediato en el que yo siempre voy? ¿Tenéis una API?
Vamos a coger la API y vamos a ver si podemos coger eso de alguna forma, aunque no sea todo, aunque sea solamente una parte, un subconjunto, aunque sea solo un puñetero servicio web. Y vamos a llevárnoslo para que sea algo donde puedan colaborar todo el resto de equipos. Por supuesto, no empezar a decir, vamos a hacer una nueva API en 2 días. No. Hay que ser conscientes de que aquí estamos tirando, entre comillas, de la voluntariedad. Eso muchas veces se convierte en la microgestión y en exigir a los desarrolladores que realmente te deja un 10% de capacidad y yo no estoy viendo beneficios en esto. Entonces, hay que tener en cuenta en el que hay que tener fechas de entrega, pero esa fecha de entrega no puede ser algo en el que ya directamente tú sepas que es imposible. Ya estás cometiendo el error que está cometiendo la mayoría de los proyectos, sobre todo cuando hay un jefe de proyecto. ¿Vale? El reconocimiento de los que contribuyen. Aquí hablamos de repositorio y demás, pero hay personas que no saben programar, no es su profesión y que también pueden aportar documentación, los procesos, las personas del área funcional, esos procesos que nada más que están en su cabeza y que lo tienen en Word, o lo tienen donde sea, con suerte lo tienen en un diagramita, en Visio. Darle los mecanismos para que pueda compartir esa información y funciona. Y sobre todo esto, pues hay personas que le gusta que lo promueva, que le den ese tipo de reconocimiento. Hace poco le dimos reconocimiento a una persona que estuvo aportando bastante el año pasado en uno de los proyectos y se vio la cantidad de aportaciones de pull requests que solicitaba con sentido y que eran aprobadas y se le hizo una promoción a lo que es un Trust Contributor. Pero bueno, la empresa decidió que esto iba asociado a beneficios y demás. Un poco tergiversar, pero bueno, tiene un reconocimiento, aparte de en físico, pues un reconocimiento al trabajo que está haciendo. Y esto es algo peligroso, el compartir tu trabajo lo antes posible, pero con calidad. No compartas lo que primero que se te ocurra, ya tiene repositorio y ya podía hacer, porque yo os puedo decir que eso al final lo que hace es, los que vayan a entrar, el efecto tracción lo rechaza, ya no se lo dicen a otros y eso pues ya cuesta más trabajo. Y medir, ¿vale? Vamos, métricas. ¿A alguien se le ocurre cómo medir? Voy a aplicar esto. Tienes un proyecto en donde tienes un proveedor, vamos a coger la API, pues no lo sé, de consulta de facturas y vamos a ponerlo en un repositorio. No, ya nos hemos asegurado de que no vamos a compartir información confidencial, hemos quitado del código fuente las claves y las contraseñas que usamos para probar y todas estas cosas, que una vez llegó a producción. Y vamos a hacer, pues, una serie de acciones, ¿sí? ¿Conoces Grimoire? ¿Grimoire te suena? ¿Grimoire? No. Vale. ¿Qué es? Ah, sí, ya sé cuál es. Además, luego creo que hay una en slide. Ya, ahora sí. Sí. Hay 2 también de esto. Entonces, sobre todo, las métricas nos sirven para controlar qué estás haciendo. Las métricas sirven para ver si lo que estamos haciendo es efectivo para lo que queremos medir, para la empresa, para resultados. Entonces, de nuevo comenzaremos. Vale, aquí ya viene una métrica, ¿vale? Número de pull requests. ¿Y eso me va a hablar de algo? Hay que unirla a otras métricas. No existe un número mágico. Cuando tú ves el histórico de un repositorio y ves que todas esas personas que están trabajando siempre son las mismas y ves que normalmente existe una velocidad de desarrollo y está relacionado con el número de pull requests y está relacionado con el trabajo que se está haciendo, las pull requests cuando las asocias a otros, sobre todo si vienen de fuera, es una forma de decir, pues mira, o nadie ha colaborado con lo que no estamos haciendo nada porque nadie se interesa, o mira la cantidad de personas de otras áreas que están aportando a este proyecto en concreto. Lo que serían las features que pasan de un entorno a otro, más que se hace un release, esto no es algo que se ve al principio, porque necesitas tiempo para que coja velocidad este trabajo que se está haciendo, que no se hace ni en una semana ni en un mes. Pero llega un momento en el que tú vas viendo cómo va evolucionando, sobre todo en un proyecto durante un año y que ya empieza a funcionar, en el que empieza a haber un cambio, no es exponencial, pero sí es a mitad de caballo entre lineal y exponencial, del número de features que se entregan. Al final puede también medirse como la velocidad de entrega, otro lo llama el time to market,
pero eso está más orientado a negocio. Pero cuando esto ya está consolidado, se ve una tendencia muy al alza y significativa de ese número de features que se han entregado, obviando temas que habrá unas que sean más complejas que otras. Pero si vas comparando años y vas viendo, porque este año tienes 5.000, 5.400, 5.200, 4.000, y empieza de repente de mes a mes 5.600, 800, baja un poco, sube un poco, 8.000 en el primer año, te dices, hostia, aquí ha pasado algo, ¿vale? Positivo, ¿vale? Las escalations. Esto es una métrica muy graciosa y es que hay proyectos en los que a la más mínima, porque este no me ha saludado ni me ha dado buenos días, yo mando un escalado porque no me ha dado los buenos días, ¿vale? Entonces, esta métrica la implementamos en un proyecto y además es que tienen una herramienta para hacer escalados que manda. Entonces, lo que medimos es si el número de escalados, y fue una chorrada la que vamos a medir el número de escalados, simplemente por el cachondeo. El número de escalados se redujo prácticamente a cero, las significativas, ¿vale? O sea, perdón, las no significativas. Y esto es al final, cuando tú estás trabajando entre distintos proyectos o con distintos proveedores, hay muchas veces que la relación entre ellos no hay comunicación, entonces la única forma de comunicarse es a través del jefe que es el que le lleva el mensaje. Y eso también lo llaman escalados. Es el peor escenario de comunicación que existe. Aquí ya sí la pongo en negrita sobre todo, porque para mí es una de las fundamentales, es el reuso de clases. En un proyecto en concreto estábamos viendo pues que había muchísimas clases que prácticamente hacían lo mismo, de distintos proveedores. Cada uno se inventaba un proxy o cada uno se inventaba para acceder a un servicio web y se montaba su propia historia. Cuando tú ves que el número de clases en el completo, el conjunto de tus repositorios, que puedes tener 100 más o menos repositorios, un proyecto en concreto, y donde ves pues, que el número de clases reutilizadas más allá de tu minimundo es cero, cuando eso ves y empieza a subir, ves realmente que esto tiene utilidad, ¿vale? Por supuesto, el código duplicado. Cuando tú ves el resultado de un análisis completo de esos 100 repositorios y ves que el 40 y algo % es código duplicado, porque incluso el copy-paste funciona dentro de los equipos, pues si ese código va bajando, también es otra métrica válida. Y esta es una que a los de recursos humanos les gusta, pero que es real. Retener el talento, y más con la competitividad que existe hoy en día en el mundo de las empresas técnicas, es muy difícil. Es muy fácil que en otra empresa te ofrezca bastante más y te quitas de en medio todos los problemas que tienes ahora mismo y vas saltando. Eso es una realidad, sobre todo en otros mercados como el anglosajón, en el que si estás más de 2 años en una empresa, dices, ¿y tú por qué estás todavía por aquí? Bueno, aquí en España, si saltas más de 2 veces, hostia, tú eres un culo caliente, ¿no? Entonces, el caso del staff turnover, al final es cuántos porcentaje de personas cambian al año en tu proyecto. Si ese número baja de forma significativa, es otra métrica, sobre todo si miras quién son los que más aportan, y podrás ver que los que se suelen ir, a lo mejor en ese mundo ni eso ni han colaborado, pero solamente había una persona, pero fue por temas personales, que siendo de los más que colaboraba, fue una de las personas que salió, y la rotación bajó inmensamente en este proyecto, ¿vale? Y bueno, me quedan 5 minutos, me han dicho aquí, entonces, al final, siempre, aunque hayas conseguido el primer triunfo y tengas a alguien que te respalde y demás, hay veces en las que vuelven a atacar y vuelven, porque al final van viendo, pues a lo mejor que vas ganando terreno, no esperaban que esto funcionase, y pues lo que intentan es una y otra vez, pues boicotearte, así de claro. Desde las personas, hostia, que te está contribuyendo, pues en vez de reconocerlo, lo que voy a hacer, le voy a dar más trabajo para obviarlo, para que no pueda hacer nada. Sobre todo van a los reviewers. Los que se encargan de hacer la review de los pull requests, sobre todo van a por eso. Y cuando sigue habiendo problemas de comunicación entre equipos, pues tardan su tiempo en escalar y desescalar. Y ya no hablemos de los mopongo, puñetazo a la mesa, mopongo. Kubernetes, eso me han dicho que es una no sé qué del diablo. Joder, de verdad, tío. Eres el director de este banco. Bueno, y escalador. Ya voy a ir
Esto, que ya va rápido, es lo que cuando al día siguiente de que este tío me dijo que enséñame alguna empresa que funcione o algo que realmente funcione con InnerSource, yo cuando llegué a esa reunión, ese hombre tiene una cara de maldad, sonriendo de maldad, porque yo digo, hostias, tío, y mientras estaba sentándome lo cambié para que tardase un segundo en cada uno, aquí hay muy rápido, ¿vale? Y le dije, solo tengo un minuto porque realmente te voy a enseñar lo que encontrar en un minuto, no me da tiempo a más. Pues ahí lo tienes. ¿Vale? Pero es que lo puse a una velocidad que la fui leyendo uno por uno. ¿Vale? Entonces, no funciona, no es posible llevarse la filosofía de open source a una empresa privada. Hay empresas privadas que son open source y que su trabajo y su beneficio se basa en dar servicio a lo que es tu código. Pues, bueno, ahí tenéis un ejemplo. ¿Vale? Y ya por dejar un poquito, ten en cuenta de que esto no es algo de que he llegado, he triunfado o ha ido más o menos bien, sino que es algo que tiene que ser a lo largo del tiempo y tienes que respaldarlo y tienes que mantenerlo y tienes que seguir luchando. Por eso la batalla que os puse inicialmente, eso es algo que hay que estar continuamente y desgasta. Y ahí tenéis pues a Andrew Aitken, que es otro de las personas pues, que bueno, me gusta cómo lo plantean. Todos los enlaces los tenéis ahí, en este caso el vídeo en el que lo dice. Y bueno, esto es algo que me satisface porque algunos equipos pues, ya se comunican de mejor forma. Ya, por terminado, dejo aquí lo que considero un compendio de enlaces importantes, sobre todo lo que me gustaría que miráis es el AWSome InnerSource List. Aquí hay cosas de cosecha propia, ¿vale? Pero es lo que yo he destacado. Hay libros que son libros libres, ¿vale? Que lo podéis utilizar. Y ahí tenéis lo que es la organización de InnerSource Common, el enlace. Pues, sobre todo, ya para resumir, Skyflix, bueno, conseguimos tener comunidad de desarrollo de front, de backend, de API. La de API no duró mucho, la de front sí que duró durante un par de años, ya sería el proyecto y no sé, porque ya es a nivel interno del proyecto, pero fue un completo desastre. Es el proyecto que decidió cambiar de orientación de una aplicación para atención al cliente. Al año y medio decidieron, mira, esto no va a ningún lado, y la cambiaron por completo a dar soporte a clientes, pero de un aparato de streaming que estaban vendiendo. No tenía nada que ver. Nada que ver. ¿Qué se podía reusar? Los diseños, los colores. La siguiente, Transiberia, la más grande y la que, por así decirlo, fue el ejemplo de un caso de éxito. Muchísimos equipos ya trabajando con un repositorio, incluso han publicado parte de sus repositorios a open source, están en GitHub. Si buscáis parte del nombre en GitHub lo podéis encontrar, y eso es pues, el hecho de que tú ves que ahí, sobre todo cuando ves estas métricas con esos números tan significativos, pues mira, pues te da lo suficiente para cuando entras en el siguiente proyecto para decir, o sea, ya tengo lecciones aprendidas, no solamente un casi fiasco del anterior. Entonces, de nuevo, lo que me gusta resumir es, se puede aplicar el concepto de software libre dentro de una empresa que se basa al final en colaborar, en comunicar, en reconocer, tener un repositorio de código, te puede ir la olla y ahí hay infraestructura como código, documentación como código y todo lo que quieras como código, pero el caso es que lo tienes que mantener, tienes que dar ejemplo y tienes que ser el primer que dé el callo y que cuando lo pongas en producción, cuando lo publiques, tenga la calidad suficiente para que alguien se sienta atraído por eso. ¿Vale? Pues...